¿Qué tal? Buenos días, Martín y Fabiana. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por este contacto. Un placer. Bueno, creo que más o menos lo presuponíamos todo, ¿no? Del que al no utilizar una metodología actualizada, podía medir para arriba o para abajo, pero no estaba midiendo por lo menos lo que la realidad marca. Bueno, ustedes fueron justamente a hacer una revisión de los métodos estadísticos y le da un resultado un tanto distinto al que mide el INDEC. Sí, básicamente hicimos dos correcciones. La primera fue actualizar justamente la canasta básica total, que es la línea con la cual se mide la pobreza. Básicamente le preguntan a una familia, bueno, ¿cuántos son tus ingresos totales? Y después lo comparan con esa línea de pobreza. Bueno, el primer ejercicio fue justamente actualizar la canasta básica total, que se vino usando en la encuesta de gastos de 2004-2005, ya tiene más de 20 años, y bueno, ahí en la encuesta de 2017-2018 es más actual. De hecho, el INDEC el año pasado había mencionado que iba a actualizar tanto el IPC como las canastas por esa nueva encuesta. Bueno, nueva encuesta no, ya quedó medio viejita, ¿no? 2017-2018, pero es mucho más nueva que la de 2004-2005. Claro. Bueno, y el resultado de eso, bueno, obviamente que la línea de la pobreza es un poco más alta, sobre todo básicamente porque fue bajando el peso en el gasto de los hogares de los alimentos, ¿no? Que esto es algo que pasa a nivel internacional. Bueno, ese es el primer punto. Entonces eso te eleva la pobreza respecto a la medición oficial, la medición actual del INDEC. Y el otro punto es importante, que es un poco más técnico, es la subdeclaración de ingresos. Básicamente, muchas veces por temor o por desconocimiento, las familias, porque la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, le pregunta a las familias cuánto es su ingreso. Y ese ingreso es lo que ellos dicen, digamos, ¿no? Claro. Y hay varias razones por las cuales se tiende a subestimar, a veces por miedo a perder un plan, a veces por un tema de evasión impositiva y a veces incluso por desconocimiento. Bueno, y lo interesante de esto es que nosotros vimos que esa subdeclaración de ingresos, cuanto más inflación en general, más se subdeclara, también porque se pierde un poco la noción nominal de los ingresos, y fluctúa mucho en el tiempo. Y en los últimos, diría, 3-4 trimestres, también ha venido cayendo, lo cual es positivo, porque significa que si cobran 1 millón, ahora la gente te dice que cobran 900.000 pesos. Antes te decían 800.000 pesos, o sea, estaba muy lejos de la realidad. Y con esa corrección, ahí sí baja un poco la pobreza también, pero no es lo mismo en todo a lo largo del tiempo. Y la conclusión un poco es eso, es que la pobreza, si bien viene bajando, está parecida, está a niveles del torno de un poquito más del 40% y está parecida a lo que fue el último semestre del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo logró el INDEC corregir esa subestimación de los ingresos de la población? Recuerdo que aparecieron varios economistas, recuerdo a los economistas del CEPA y de otros grupos más, diciendo que hubo una corrección de las preguntas que se hacían cuando se iba a hacer la encuesta en el segundo semestre del año pasado y que no se informó. Bueno, ¿cuál es la realidad con ese tema? Bueno, ahora en noviembre se va a publicar la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2025 y en teoría se van a agregar estas preguntas desde fines del 2023, que yo creo que efectivamente ayudaron a captar mejor. Eso es obviamente positivo. El problema es que es difícil comparar con los periodos anteriores porque antes no se hacían esas preguntas. Entonces, bueno, ahí justamente por eso es valiosa creemos nosotros, esta corrección de la subdeclaración de ingresos, porque lo que hacemos es, por ejemplo, para el sector privado formal, que nosotros sabemos cuánto cobran, porque hay registros, digamos, hay declaraciones juradas, uno contrasta eso con lo que te dice la encuesta permanente de hogares, que te contesta la gente que trabaja en el sector privado formal. Entonces, y ahí te vas dando cuenta y lo vas corrigiendo los verdaderos ingresos de las familias. Y bueno, justamente nuestro método nos permite entonces ver esto, corregirlo a lo largo del tiempo y hacer una comparación más precisa. Porque si bien es buenísimo que haya una mayor, que haya una menor subdeclaración, o sea que las familias digan un ingreso que está más cercano al de la realidad, como eso ha cambiado a lo largo del tiempo, hay que unificar el criterio para comparar. O sea, está buenísimo que tener datos más precisos, me pareció de una manera. Ahora, sabiendo que esto se utiliza políticamente, lo que el gobierno tenía que haber dicho es: nos da menos pobreza, pero también estamos registrando mejor los ingresos de la gente, lo cual impacta un poco en la medición, ¿no? Como una cuestión de honestidad intelectual, básicamente. Bueno, nosotros en Twitter ponemos un gráfico en el que mostramos que si vos tomás el salario mismo del INDEC, por ejemplo, del salario privado,
Sí. creció casi 7 puntos menos que lo que dice la EPH, la encuesta permanente de hogares, que creció en el último tiempo el salario privado formal. Entonces ahí se nota esa digo, inconsistencia o esa mejor captación de ingresos. Bueno, lo que hay que hacer ahora es tratar de unificar el criterio para poder hacer la serie comparable en el tiempo, que es lo que nosotros hicimos, además de actualizar la canasta, que ese es también, creo, un pendiente que tiene el INDEC, porque lo había dicho que lo hacía para fines del año pasado, y bueno, y sigue sin haber novedades bueno, en ese frente. Esperemos que para el 26 por lo menos esté. Lorenzo, recién mencionaba obviamente lo que la gente declara que percibe, pero ¿qué valor tiene cuando se hace el cálculo, ¿no?, de la estimación de pobreza, aquellos datos duros que tiene el gobierno, ¿no?, de los que están los trabajadores registrados y lo que obviamente se puede ir a chequear en AFIP, bueno, lo que era AFIP antes, o directamente en el ANSES? ¿Esos datos qué valor tienen en el cálculo de la pobreza? No, como te decía, nosotros utilizamos eso como insumo para corregir la subdeclaración, pero lo que hace el INDEC es, le hace preguntas a los hogares, la encuesta permanente de hogares, de un trimestre, le hace la pregunta, ¿cuánto es el ingreso total familiar? No sé, 1 millón de pesos, perfecto. Y después, ¿cuánto es la canasta básica total? Calcula la cantidad de integrantes que hay, el adulto equivalente, bueno, hace unos cálculos y dice, bueno, tiene que ser 900.000 pesos la canasta básica. Bueno, como ese hogar tiene 1 millón de pesos, está por arriba de la línea de la pobreza, que son esos 900.000 pesos, estoy haciendo un ejemplo en el aire, ¿no? Pero para graficar, y ahí está perfecto. ¿Qué era lo que pasaba? Es que quizás antes las familias tenían ingresos por 1 millón de pesos, pero declaraban menos, 800.000 pesos. Entonces, esa familia en la estadística era pobre porque estaba por debajo de los 900.000 pesos, pero en realidad cobraba 1 millón. Bueno, lo que nosotros hacemos es tratar de corregir eso justamente, como tenemos los registros formales de cuánto cobran los asalariados, sabemos más el promedio de los asalariados en forma precisa, porque ahí la AFIP tiene todo el universo, todas las declaraciones juradas, y lo comparás con los ingresos de la encuesta permanente de hogares que te dicen los trabajadores privados formales, y corregís esa subdeclaración. Claro. Vamos al otro punto que también me resulta interesante, que es la medición de la canasta básica, utilizando obviamente un modelo del 2004, que era la encuesta justamente de los hogares de ese año. En lo que tiene que ver con la consideración de los alimentos, el rubro alimentos y bebidas, que es el que más ponderación tiene, ¿cuántos puntos cambian entre la medición del 2004 y la del 2018? Bueno, por ejemplo, para el segundo quintil, que es, digamos, una población que diría que es clase baja, no indigente, pero clase baja, segundo quintil significa que es los hogares que tienen entre el 20 y 40% de los ingresos más bajos de la Argentina. Bueno, esos hogares en 2004-2005 te daba aproximadamente un 38% a nivel nacional, el gasto en alimentos y bebidas, y la encuesta de 2017-2018 de gastos de los hogares nacional te baja alrededor de 25%. Claro. Una baja considerable. Si tomamos en cuenta esto que usted nos menciona, obviamente que el año pasado aumentó más el rubro de servicios que el rubro de alimentos y bebidas. Ahí, cuando uno lo actualiza, te da con que la inflación probablemente, o el valor de la canasta probablemente era más alto de lo que midió el INDEC. Y si lo hacemos hacia el 2023, donde lo que más aumentó fue alimentos y los servicios estuvieron dentro de todo congelados, uno entendería que tendría que darse a la inversa el cálculo. Sí, se compensan bastante. Claro. Porque hubo mucho movimiento de precios relativos, como decimos los economistas, es decir, que los alimentos crecieron en 2023 por arriba de los servicios públicos y en menor medida privados, y en 2024 pasó y también te dirían en 2025, lo que va de 2025 pasó lo contrario. Claro. Sí, se van compensando los efectos, pero bueno, hay que hacer esa actualización efectivamente, y con esta encuesta de gastos que, insisto, la del 2017-2018, ya tiene varios años, pero más vale eso que la del 2004-2005. Bien. Bueno, Lorenzo, la verdad que es bastante interesante e importante el aporte que están haciendo, que nos sirve como referencia en un momento donde estamos en la incertidumbre entre el método viejo y el método nuevo, que todavía no sabemos cuándo se empieza a utilizar. Así que bueno, es realmente importante tener estos números a disposición. Le queremos agradecer el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hablamos con el director de análisis macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaud Gabrina.